Nuevamente, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Y pues vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Para quien se acaba de integrar en esta primera clase, les comento todo lo que ya hemos visto hasta ahorita. Lo pueden volver a visualizar en la plataforma, en la página. Ya tenemos ahí cargado las clases grabadas. Y tenemos la información que hemos visto hasta el día de, bueno, lo que vamos a ver hasta el día de hoy. Ahí lo van a poder visualizar. De todos modos, ahorita hacemos un pequeño repaso de todo lo que hemos visto hasta ahorita, para que si tienen alguna duda lo podamos platicar, ¿vale? Como tal, estamos en la unidad 1 de la materia y se llama manejo de datos. Como tal, sabemos la materia se llama estadística y hablando un poquito de lo que hemos estado revisando de esta parte introductoria de la materia, platicamos que la estadística pues se encuentra prácticamente, es una ciencia que nos ayuda a tener herramientas básicas como administradores. Entonces, el tener un dato duro te ayuda mucho a tomar decisiones. Y eso es lo que vimos en la parte introductoria de esta materia, como referencia de para qué sirve la estadística. Muchas veces no entendemos o identificamos algunas materias de la carrera y no sabemos el porqué de esta materia. Pues básicamente estadística lo que te va a ayudar muchísimo a ti como administrador es tener datos duros. Y esa información, ese dato duro, ese número, te permite tomar decisiones con base a ese resultado. Y hablamos también que de la estadística hace mención a datos pasados, ¿no? Siempre nos vamos a enfocar en la estadística con datos que ya pasaron, ya sucedieron. Y eso me permite actuar en el futuro. Básicamente eso es lo que hemos estado platicando. También vimos ahí en el tema 1.2, la definición de objetivos y división de la estadística. Vimos a qué se refiere la muestra y población. De hecho, les dejé una tarea y hay una clase grabada para que puedan ver el ejemplo que les mostré ahí del concepto de muestra y población, que es unos términos que vamos a utilizar mucho en la estadística. ¿De acuerdo? Por si no lo han revisado el material, por favor, entren a la plataforma, vean estos videos. Tenemos un video introductorio donde viene todo lo que les acabo de platicar, la importancia de la estadística. Viene también la clase grabada que les dejé la semana pasada para poder hacer la tarea de población y muestra. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema 1.4. No sé si hasta aquí de lo que hemos visto tengan alguna duda, algún comentario o de lo que hayan podido revisar del material que tenemos en la plataforma. ¿No? Ok. Muy bien. Si de alguna manera no pueden utilizar su chat, su micrófono, perdón, no lo pueden activar porque están en el trabajo o porque tengan algún problema con su conexión, por favor, escriban en el chat también sus preguntas, sus comentarios. Estaré atento para poder estar considerándolos y platicar sobre lo que nos vayan compartiendo ahí, ¿vale? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y un pequeño repaso del último tema que vimos. Hablamos acerca de la parte de población y muestra. En esta parte de población y muestra, el concepto de población como tal nos referimos a un conjunto de datos en donde pues estos datos de manera general te van a decir un todo, un universo. Un ejemplo sería, y se los ponía en el video, ¿qué personas, por ejemplo, pueden votar, ¿no? En nuestro país? ¿Quién me dice? Ya se lo llamamos. Ahí vamos a buscar qué tipo de Los mayores de 18 años y que cuenten con un INE. Es correcto. Esa sería una población, ¿no? La cantidad de personas que existen en nuestro país que cumplen estas características, ¿no? Entonces a eso se refiere la población. Es un conjunto de datos que tiene que cumplir con ciertas características similares. En este caso, si hablamos de la población que puede votar, ¿no? Nos referimos a gente que sea mayor de edad, puede ser hombre o mujer, mayor de edad,
que tenga también un registro con su credencial del INE para que pueda hacer esta actividad. Y esa sería mi población. Una muestra, sin en cambio, es una parte, ¿no?, de esta población que vamos a analizar. Cuando tenemos en este caso poquitos datos, ¿no?, o nuestra población no es tan grande y podemos analizar toda la población, pues te va a dar un dato muy certero. Pero de repente tenemos la problemática de que, imagínense ustedes que por el tiempo tuviéramos que hacer una encuesta para toda esta población de gente que va a votar, ¿no?, en próximas elecciones. Imaginemos esto. Y el poder tener un dato de manera más rápida, ¿no?, nos llevaría muchísimo tiempo el poder encuestar a todas esas personas. Entonces, lo que se hace es tomar una muestra de toda esta población, es decir, una cantidad que te decía puede ser entre el 5 y el 10% del total de la población. Imaginemos que a lo mejor el total de la población fuera 1 millón, ¿no? 1 millón. ¿Cuál sería la muestra mínima y la muestra viable todavía, ¿no? ¿Cuál sería el rango? Si te digo que es el 5 al 10% de esa población que son 1 millón de personas. ¿Cuántas personas serían? ¿Cuál sería ese total de personas que tendría que encuestar? ¿No? ¿Saben sacar porcentajes? Se vale que me digan, no sé ni idea de cómo sacarlos. Sí. ¿Sí? Como Si dijo te de decía 5 que la millones, muestra tiene que ser del 5 al 10%, ¿cuánto tendría que pues ser mi muestra de ese del millón? 10% ¿Ande? serían El 500,000, 10% ¿no? serían 50,000, el 5% y No, el 10%. 500,000 del mm, 10%. no. Si es 1 millón y tienen a la mano su calculadora, pueden utilizar la de su computadora o la de su celular. Si tú 50,000 multiplicas, del 5% es correcto, ¿no? Si y multiplicamos 100 1 mil millón del por 10%. 0.05, se multiplica por 0.05, es el 5%. Serían 50,000 personas, ¿no? Si quisiéramos sacar el Ajá, mayor del 5%. porcentaje, que es el 10, serían 100,000, ¿no? Entonces, para Ajá. esto es un dato mucho menor, pero te dice la estadística que con esta parte de la muestra podríamos tener un dato lo más acercado posible. Entonces, imaginemos cuando pasa mucho esto en las elecciones y queremos tener un dato rápido, por eso se llaman encuestas rápidas, ¿no? Se toma una muestra de la población y así pueden ir identificando a lo mejor quién es el candidato preferido, ¿no? Para ciertas zonas. O en el Estado de México está por arriba el candidato del tal partido, ¿no? En la Ciudad de México, tal. Entonces, de acuerdo a la muestra, ¿no? Pero para eso se utiliza. No sé si se dan cuenta, ese es el ejemplo que les puse también en la clase grabada. Y para que entendieran también los ejercicios que vienen aquí, de población y muestra. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Esto nada más como un resumen No. de lo que vimos la semana pasada. Oh, tengo una pregunta, profe. Adelante, escucho. Entonces, de cada cantidad de población como tal, siempre se saca el porcentaje individual, o sea, la cantidad porcentual, ¿o cómo es? Tú decides, por ejemplo, de los datos que quieras analizar. Si es muchísima información, o sea, tu población es muy grande, tu universo es muy grande, población y universo, esos conceptos son parecidos en la estadística, ¿no? Tu total de datos. Si son muchos, se te sugiere que saques una muestra, ¿no? Y de ahí hagas un análisis. Y entonces, con base en eso, pues ya sacas un porcentaje de cuánto tendrías que tener mínimo, ¿no? De esa población en cantidad de muestra. Como lo que hicimos ahorita, ¿no? Para saber si mi población es 1 millón, mínimo necesitaría 50,000 personas para tener un dato confiable, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, pero podría ser otro.
en donde a lo mejor producimos, no sé, 2 millones de lápices. Y para ver en este caso, o para hacer pruebas de calidad, pues no podría hacer pruebas con todos los lápices porque sería un alto costo y mucho tiempo. Entonces saco una muestra, cuántos lápices tendría que analizar para hacer pruebas de calidad y con eso validar si es, si cumple con las características, ¿no? O sea, a lo mejor de los requerimientos de mis clientes, ¿no? No sé si me explico. Y si no, para identificar y hacer ajustes, porque si no voy a tener problemas, ¿no? Con la calidad de mi producto. Ese es otro ejemplo. Pero yo determino, ¿sale? Si me enfoco en la población total o en la muestra solamente. No sé si con eso aclaré un poquito más tu duda. Sí, sí, gracias. Ok, de Sí, todos gracias, modos, profe. si no queda claro, podemos utilizar otro ejemplo, ¿eh? O sea, es como la valoración, ¿verdad? Es como la valoración, como dice, ya sea por muestra o o ya como producto. Sí, ¿verdad? Sí, Ajá, es sí. decir, la muestra es una porción pequeña Una porción, de ajá, toda sí. una población, ¿no? Es una pequeña cantidad, ¿no? De elementos. Tu total de población, la muestra es una cantidad pequeña, ¿vale? Para poderla analizar. Y eso te permite tener un dato confiable, ¿no? Aunque no analices toda la población, todo el universo, todos tus elementos, y nada más analices una parte. Entonces, esa es la relevancia. A ti como administrador te sirve mucho para que no tengas que invertir tanto tiempo, dinero y esfuerzo cuando puedes solamente con una muestra tener cierta información y con base en esa información que tomes decisiones. ¿Sale? Ok, sí, sí, sí. Y ya como herramienta, pues sería una estadística, ¿verdad, profesor? Para eso sirven estos conceptos, ¿no? Esto es parte de la Ok, estadística, ¿no? sí entendí bien. Sí, gracias. Sí, porque por ejemplo, tú ya tienes un dato, ¿no? La población ya es un dato que debes de tener, ¿no? Por eso acuérdense lo que les decía, la estadística te hace referencia a datos que ya sucedieron, que ya tenemos. Si es un dato que no ha sucedido, no puede entrar en una estadística. ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos ahora a ver el siguiente tema. Y hablamos acerca de cuadros estadísticos. Los cuadros estadísticos es una forma ordenada de poder tener información, datos duros o información de manera general, de una forma muy práctica. ¿Sale? Los cuadros estadísticos tienen la siguiente estructura. A ver si la pueden visualizar todos. Se ve un poquito borrosa la imagen, pero de todos modos ahorita si no les voy a ir mostrando con mi puntero cómo está esta estructura. Primero, en la parte de arriba, cuando queremos utilizar un cuadro, les digo, estos cuadros nos van a ayudar mucho para tener muy visible y de manera práctica la información. En la parte de arriba ponemos el número de cuadro que voy a utilizar y el nombre de este cuadro, qué información voy a ver ahí. ¿Sale? Si una cantidad de población, si va a ser dinero, si va a ser material, lo que voy yo a presentar ahí. ¿De acuerdo? Eso va en la parte superior. En la parte izquierda debemos de tener identificado referencias, ¿no? De qué dato, ¿no? O a qué se refiere puede ser una cantidad o un porcentaje, y yo tengo que identificarlo con un nombre. ¿Qué voy a ver aquí? Y dentro de la parte del cuerpo del cuadro, los datos, ¿no? La unidad de medida. ¿Vale? Vamos a ver ahorita algunos ejemplos para que les quede un poquito más claro. Tenemos cuadros que se llaman cuadros generales o de referencia. ¿Ok? Estos cuadros creo que son de los más comunes que a veces han visto ustedes en libros o cuando han visto a lo mejor algún reportaje, algún artículo, te ponen estos cuadros, son muy utilizados y son muy prácticos. Entonces, ¿me ayudas a leer, por favor? Vamos con Diana. Sí, hola, buenas tardes. Cuadros generales o de referencia. Los cuadros generales o de referencia representan gran cantidad de datos a nivel muy desagregado. Las instituciones productoras de datos los prefieren para difundir sus datos porque proporcionan mucho detalle.
De esta forma se logra satisfacer la mayor parte de las necesidades de información de los usuarios. Son muy usados para la difusión de los datos de censo y encuesta. Un ejemplo de este tipo de cuadros son las tabulaciones censales que se ponen a disposición de los usuarios. Se llaman generales porque presentan mucha información, pero también sirven de referencia para diversas investigaciones. Muchas gracias, Diana. Y miren, aquí viene un ejemplo. Y aquí te dice, como lo mencionábamos en la estructura de la parte de arriba, qué número de cuadro es, ¿no? Sobre todo cuando haces alguna investigación o estás haciendo algún análisis y vas a ocupar muchos cuadros, tienes que numerarlos por eso. Incluso si a ustedes les toca hacer, no sé si dentro de la parte de titulación, bueno, en algunas universidades a veces te dejan hacer tesinas, tesis, y de repente ocupas muchísima información como datos anexos y ocupas tablas o cuadros en este caso. Entonces así tienes que ponerlo, ¿no? La referencia. Y aquí este ejemplo habla acerca de la población total de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Pero bien podría ser de México. Y te hace referencia en este caso, hasta las referencias por total de población por sexo y por el lugar donde viven. Entonces pone la fecha a partir de cuándo se hizo este censo. Aquí en México se hace mucho este censo por el INEGI, ¿no? Entonces el INEGI hace algo igual parecido y tiene esta información para quien quiera consultarlo. Entonces, el total de, a lo mejor aquí en este caso para las localidades que se ocuparon de este país, ¿no? Aquí pusieron localidades como San José, Alajuela, son ciudades, ¿no? Aquí pudo haber sido México y a lo mejor por estado, ¿no? Que dijera Estado de México, Puebla, Querétaro, etcétera, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la información que vemos de manera general y muy rápida es el total de población. Total de población del sexo masculino, sexo femenino, ¿no? Y pues lo que representa en total. Entonces, esto básicamente te ayuda mucho a tener un vistazo de toda la información o por partes, ¿no? Tan solo por ciudad o si fuera por estado, podrías ver también esa información y de manera muy rápida. Imaginemos que, por ejemplo, nosotros recurrimos a esta información porque vamos a crear una empresa, ¿no? ¿Cómo me podría funcionar a mí esta información? A mí como dueño o como empresario que va a poner un negocio, ¿no? ¿Esto para qué me serviría? O este tipo de referencia de información. Para saber qué tipo de producto puedes poner, ¿no? Cómo se va a vender de acuerdo al consumo de cada sexo. Y lo primero, muchas gracias. Lo primero es que tengo que identificar exactamente mi producto, ¿no? Hacia dónde va dirigido, a qué tipo de personas, ¿no? Hombres, mujeres, y sobre todo para saber cuántas personas a las que va dirigido en el estado o donde me voy a ubicar, ¿no? Y esos son mis posibles consumidores. Entonces, con base en eso, puedo hacer un análisis de cuánto podría yo vender, ¿no? A partir de cierto periodo. Entonces, esa es una referencia, para eso me sirve. A mí como administrador me sirve mucho esta información. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con este ejemplo que vimos acá, de este primer cuadro, ¿no? Que se llaman, ¿cómo se llaman? Cintia. ¿Cuadro de qué? Cuadros generales o de referencia. Es correcto. Cuadros generales o de referencia. Muchas gracias. Tenemos otro tipo de cuadros y estos se les conocen como Nena. cuadros específicos o de resumen. ¿De acuerdo? Estos también son muy funcionales, pero tienen otro uso a veces, ¿no? A diferencia del anterior, que en el anterior, si te das cuenta, tenemos muchos datos, ¿no? Mucho dato duro, pero si lo tenemos muy bien organizado, para eso se utilizan los cuadros, me da muchísima visión. Y en este caso es para hacer, cuando hablamos de los cuadros, que son, en este caso, específicos o de resumen, de manera general hacemos una descripción de lo que quiero colocar ahí en ese cuadro, ¿no? Vamos a leer esta definición. Perla, ¿me ayudas a leer, por favor, esta definición? ¿Qué son los cuadros específicos o de resumen? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante, Perla. Mm,
Estos cuadros son más pequeños que los de referencia. En ellos solo se incluyen los datos que interesa destacar. Son muy usados por los investigadores para presentar y analizar los resultados de sus estudios. Son cuadros más elaborados en el sentido que pueden contener información adicional como porcentajes, tasas, promedios o razones. Muchas gracias, Perla. Vean, aquí hay un ejemplo, ¿no? Donde este tipo de cuadros, incluso a veces ustedes como administradores lo pueden ocupar mucho para una presentación, ¿no? En donde a lo mejor aquí, si se dan cuenta, por ejemplo, más que datos numéricos de manera general y mucha información, podemos hacer una breve descripción o un resumen de lo que yo quisiera compartir, ¿no? Por ejemplo, aquí durante la Edad Media, en temas de economía, sociedad, política, cultura, ¿qué se podía encontrar en esta etapa posterior a la Edad Media, ¿no? Y antes de la Edad Media, ¿qué sucedió? ¿No? Y entonces así tenemos mucha información de manera muy ordenada y a mí me da claridad a lo mejor de una comparativa, ¿no? De datos o de información. Hablando sobre un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, aquí de economía y qué sucedió antes de la Edad Media y después de la Edad Media. ¿Cómo es que funcionaba? ¿No? O de la sociedad o de política. Entonces, cuando hablamos de temas, para eso también te puede servir mucho. No sé si con esto queda un poquito claro, con estos dos ejemplos. Son tipos de cuadros que ustedes pueden utilizar para poder ordenar información y que, bueno, pues sea útil para ustedes como administradores. ¿Alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿No? No, ninguno. Muy bien. Vamos al siguiente tema. Y es muy importante que pongamos atención porque de este tema van a hacer un ejercicio en clase, que de hecho también ahorita viene aquí ya, para que puedan realizarlo, ¿sale? Les decía, está un poquito tardada mi conexión, me tardan en presentar la información, pero bueno. Ustedes sí pueden ver también desde su computadora ya la plataforma y ver la información. Para que me vayan siguiendo, sería lo más conveniente. ¿Ok? Está un poquito tardado. A ver, espérenme tanto a ver si ya. Hasta que se muestre. ¿El 1.5, profe? Ajá, el 1.5. Vamos a ver el tema ahora de histogramas y los polígonos de frecuencia. Ok. Lo primero que tenían que conocer eran estos tipos de cuadro que existen y que además tienen otros usos, ¿no? Para eso tenemos dos conceptos o dos herramientas, histogramas y gráficas de polígonos de frecuencia. Vamos a ver qué son estos dos conceptos. Primero, ¿qué es un histograma? ¿Me ayudas a leer, por favor? Ahora vamos con Marco. Sí, claro, histograma. Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, teniendo en cuenta que la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. Un histograma nos permite ver cómo se distribuyen los valores de la variable en estudio. Muchas gracias. Dices, ¿y a qué se Creo refiere con que todo? entendí que... Ajá, Ok, adelante, sí. adelante. Adelante, Marco. Creo que entendí que lo proporcional es como el ejemplo que nos dio, ¿no? Para sacarlo como el porcentaje de la población. Sí, ¿verdad? Sí, solo que aquí lo hacemos mediante una representación gráfica, ¿no? Por ejemplo, de ciertos datos que tenemos, Ok, sí. hacemos una representación gráfica, ese es el histograma, ¿no? Y con eso yo puedo ver de manera gráfica esa información que me están presentando en datos duros. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? En el ejemplo número 1. ¿Y cómo se construye un histograma? Aquí te lo menciona. Siempre vamos a ocupar dos ejes, el eje de las X y el eje de las Y. El eje de las X es ¿no? Este es el eje de las X. Y este es el eje de las Y. Entonces debemos de tener siempre información en ambos ejes. Vamos a ver en el eje de las X
¿qué nos comparte aquí esta referencia de qué información deberíamos de tener? Y dice, en el eje de las X colocamos los límites de clase, ¿no? Esto es opcional y podemos tener ya la referencia de cierto dato. Para este ejemplo, en la parte de abajo tenemos los tiempos, ¿no? ¿Qué tiempos? Los que tenemos en esta referencia, es decir, tiempos de llamada. Entre 0 a 10 minutos tenemos ciertos números de llamadas. De 10 a 20 minutos, otro cierto número de llamadas, ¿no? Y así, incluso hay llamadas que tenemos de 50 a 1 hora, ¿no? 60 minutos. Entonces, necesitamos hacer un análisis de esta información para ver normalmente nuestras llamadas, a lo mejor son de servicio, no sé, cuál es el promedio que tenemos o cuál es la mayor cantidad de tiempo que invertimos en este tipo de llamadas, ¿no? Ese es un ejemplo. Y entonces todo parte de estos datos que tenemos aquí al principio. Fíjate, es lo que te menciona. Se registran los tiempos de las llamadas recibidas a un call center y se obtiene la siguiente tabla de frecuencias con datos agrupados. Hay que construir un histograma de frecuencias. Y entonces esta es la información. ¿Cómo se compone? Aquí tenemos los datos de los tiempos de llamada, como te decía, ¿no? Tenemos llamadas de 0 a 10 minutos, de 10 a 20 minutos, de 20 a 30, etcétera, ¿no? Las marcas de clase, eso es opcional y te hace referencia a esta parte, que es la parte media de los tiempos. 5, 15, 25, 35. Eso es opcional. Eso es para que cuando hagamos el gráfico, ahorita vamos a ver del polígono, sea mucho más sencillo, pero es simplemente si lo quieres dejar aquí visible. Ahorita te explico cómo lo vamos a ver en el polígono. Tenemos otra referencia de frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Son datos que te dice, por ejemplo, en total tenemos 40 llamadas. De esas 40 llamadas, 2 están entre 0 a 10 minutos. 6 llamadas tenemos de 10 a 20, 12 de 20 a 30, 10 de 30 a 40, 6 de 40 a 50 y 4 llamadas están de 50 a 1 hora, ¿no? Entonces aquí solamente es el dato que ya tenemos de histórico, de estadística, que me dice cuánto va a ser mi análisis. Son 40 llamadas. ¿Hasta aquí alguna duda? Eso es la frecuencia absoluta. Lo que yo voy a analizar, el total de datos que voy a analizar. ¿Hasta aquí alguna duda? Es importante que si tienen alguna duda me pregunten. No, profe. Luego, tenemos otro concepto que se llama frecuencia acumulada. ¿Qué significa la frecuencia acumulada? Pues simplemente la acumulación de las llamadas, ¿no? Aquí tenemos 2 llamadas más 6. ¿Cuántas me dan? 8, ¿no? Más 12. ¿Cuánto me da? 20. 20. Más 10. Son 30. 30. Más 6. Sí. 36. Más 4. 36. 40. Es decir, el total aquí nada más vas a ir sumando cada una de estas referencias de la frecuencia absoluta, ¿no? ¿Y esto para qué te sirve? Para poder identificar que sí estás contemplando todos los datos. ¿De acuerdo? Nada más para eso. Y también, si queremos ver, a veces es más funcional tener un análisis por porcentaje. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo sacamos estos porcentajes? Eso es muy importante porque de aquí también van a hacer el ejercicio. Vas a considerar, por ejemplo, de cada uno de los datos de la frecuencia acumulada, el porcentaje que representa, perdón, el porcentaje que representa de cada una de la frecuencia absoluta, el porcentaje que representa del total, que son 40. Por ejemplo, 2 llamadas que estuvieron entre 0 a 10 minutos, ¿qué porcentaje me representa del 40 que fueron en total de llamadas? ¿Cómo sacamos esto? ¿Cómo lo sacarían? ¿No? Multiplicar el 40 por 0.05. Ah, no. Eso sí, pero aquí cuando, fíjate. Sería el dato, 2 ¿no? entre 40, ¿no? Pero imagínate que no lo tuviéramos. ¿Cómo sacas este porcentaje? Exactamente. Por ahí ya lo dijeron.
Si quieren, háganlo ustedes también en la mano, ¿no? Háganlo igual con su calculadora o... Eso se me olvidó decirle la semana pasada. Es importante que tengan a la mano una calculadora básica, o sea, tampoco para hacer ecuaciones ni cosas complicadas, pero sí que tengas la forma de hacer operaciones básicas. Es Entonces, lo que harías... 40. ¿Mandé? Es Divides 2 entre 40 entre nos el da total 0.5. por 100, es correcto. Lo multiplicas por 100. Entonces, ajá, y bueno, el 5% del 40% pues nos da 2. Ajá. Bueno, este no es un porcentaje, este es el total, ¿no? El 5% de 40 llamadas Ajá. que tuvimos son 2. Entonces tengo 2 de 6. Sí, Lo mismo, 6 entre 40% te va a dar el 15%, es decir, 6 llamadas que están entre 10 y 20 minutos representan el 15% del total, ¿no? Y así, ¿para qué me sirve esto? Si yo te preguntara a ti rápidamente, ¿no? Tú estás llevando todo este call center, eres tú el gerente de este call, y te digo, oye, normalmente, ¿cuál es el promedio que tenemos de atención en el call, ¿no? ¿Cuánto nos estamos tardando? Porque en teoría nuestro objetivo es que estemos por debajo de los 20 minutos, ¿no? Y entonces, ¿qué me dirías? ¿Cuál es tu mayor referencia? Es decir, normalmente tu mayor porcentaje en dónde se encuentra. En los 20, ¿no? Entre el 20 y hasta el 40. Estos dos, fíjate, estos El dos 20 te y el representan más de la 30. mitad. Ajá. Te representan el 55% de tus llamadas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre 20 a 40 minutos nos estamos tardando. ¿Y cuál es el objetivo de tu call? ¿Qué es lo que te decía? ¿Estar por debajo de qué? 20 minutos. Entonces, ¿qué significa? No, estoy arriba, tenemos que hacer algo. A ver, ahora sí, gerente, ¿qué propone? ¿Qué hacemos para bajar esos tiempos? Y empiezas a tomar acciones. No sé si me explico. sí. Para eso te puede servir esta Sí, información. es como una gestión, ¿verdad, profe? Sí, para eso te sirve, para que analices y con eso tomes decisiones, ¿sale? Luego en este ejercicio te pide hacer el histograma, ¿no? ¿Qué hacemos en este caso? En el eje de las X ponemos la frecuencia absoluta y en el eje de las Y ponemos los tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frecuencia absoluta tenemos 2, 6. Entonces puedes poner, por ejemplo, de 2 en 2, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, porque el máximo que tenemos es el de 12, ¿no? Llega hasta acá. Y entonces, tu primer dato es 2, ¿no? Aquí está, llega al 2. Y está entre 0 y 10 minutos, ¿ok? Tu siguiente dato es 6. Sí. Entonces, que está entre 10 y 20 minutos, está aquí en el 6. Y así, nada más vas graficando, ¿de acuerdo? Y entonces así de manera gráfica ya puedes ver dónde está tu mayor tiempo. 20 y 30 minutos, que son de mis 40 llamadas, son 12. ¿No? Es decir, que te digan, ¿y en dónde está tu mayor tiempo? De 20 a 30 minutos, son 12. Después, las de 30 y 40 minutos que dijimos hace rato, ¿no? En total, estas llamadas son 22 llamadas, mi 55%, que es donde normalmente me encuentro en atención a mis clientes. Y ya, así lo vemos de manera gráfica. ¿Dudas hasta ahí? No. Estos datos lo vemos ahora en una gráfica. Para eso te sirve. Y el polígono de frecuencia lo que hace es que simplemente podemos ver cómo ha ido incrementando o cómo baja, o en este caso ver cómo dónde están los picos, ¿no? O le llaman las crestas. ¿Dónde está tu mayor punto, no? Ahorita, por ejemplo, que están los contagios, ¿no? Y de repente ponen aquí, por ejemplo, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces así se ve como una gráfica de este tipo. Ahí utilizan polígonos de frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se hace este polígono de frecuencia? Aquí es donde dividimos. La clase es esto, como te decía, ¿no? Si mi dato está entre 0 y 10, 10 y 20, pues es la mitad. Por eso es 5, 15, 25, 35, 45, 55.
y ya aquí, por ejemplo, lo pongo, ¿no? 5, 15, 25. Entonces, nada más es, en estos puntos es donde se va uniendo, ¿no? Mis líneas para hacer mi polígono de frecuencia, ¿sale? Y así yo ya pueda ver con una línea, por así decirlo, mis tendencias o dónde están mis crestas, dónde están mis picos, dónde está mi mayor cantidad, por así decirlo, ¿no? A lo mejor si te decía como el tema de contagios, imaginemos que aquí es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ¿en qué mes es donde hubo mayor contagio? ¿O dónde empezó mi siguiente ola? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿En dónde lo podríamos haber identificado? En enero, ¿no? Por ejemplo, si supiéramos que aquí fuera enero. ¿Dónde fue mi mayor nivel de contagios? Enero, febrero, marzo, perdón, marzo. Aquí en enero, ¿no? Entonces, para eso te puede servir. No sé si quede claro, digo, creo que no escucho nada ni comentarios, no sé si al final los esté confundiendo o si entiendan el trasfondo de toda esta información. ¿Alguna duda? No, sí va bien, profe. Sí va bien. Ok. Porque si no hay Esto es dudas, básicamente, yo, profe, ajá, ¿sí? no, yo nada más le quería comentarnos, esto es básicamente lo que hacemos en un Excel, ¿no? O sea, pasar esta información tal cual aquí, y pues obviamente el Correcto. Excel ya nos puede ayudar. En Excel podemos graficar todo, ¿no? Oh, Y es mucho más fácil, es correcto. Pero es importante que sepan cómo se saca esta información. ujú. Muy bien, si no tienen ninguna otra duda, ¿qué es lo que van a hacer? Ahí en la plataforma van a ver el ejercicio 1.5.1, que tiene que ver con esto. Lo que van a hacer es, por favor, vienen aquí las calificaciones de ustedes, ¿no? De estadística, haciendo de cuenta de esto. Tú tienes que sacar en este caso, nada más que se ve como está, la tablita no se ve muy bien. Este dato, el de frecuencia absoluta son estos, el del 1, 5, 10, es decir, hubo alumnos que sacaron 1, sacó 5, hubo 5,6, 10,7, 4,8, 3,9 y 2 sacaron 10. En total son 25 alumnos. Tú tienes que sacarme la frecuencia acumulada y sacarme los porcentajes. Adicional, vas a elaborar el histograma y elaborar el polígono de frecuencias. ¿Sale? ¿Dudas del ejercicio? Ok, no, ninguno. ¿Cuándo se tiene que entregar? Tienen el día de hoy para hacerlo. ¿Sale? Y la tarea que me van a hacer, por favor, me van a tener que investigar qué es la media, moda, desviación estándar y varianza. ¿Qué es la media, moda, desviación estándar y varianza?